buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y, bueno, una vez más, algunos ya habéis estado en alguna de las charlas y, bueno, llevaba mucho tiempo pensando en esta charla, ya varios meses y demás, un poco por la cantidad de demanda en cuanto a la inversión y mucha gente empieza a pensar el invertir fuera, pero realmente le genera ciertas dudas, ciertos miedos, ¿no? La cuestión de invertir fuera de nuestra área de confort al final surge porque en las capitales donde vivimos o donde más acostumbrados estamos, lo que sucede es que las rentabilidades cada vez son más bajas debido a la subida de precios, ¿no? Lo que antes, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona se podía optar a un piso de 70, 80 mil euros para alquilarlo en esos 650, 700 euros. El tema es que los precios han subido a lo mejor un 20, 30%, un 40% en algunas zonas y claro, a pesar de que los alquileres hayan subido también, pero las rentabilidades bajan y además de suceder eso, lo que sucede también es que cuesta más entrar en la inversión, ¿no? Cuesta más porque evidentemente tenemos que tener, para entrar en la inversión, como mínimo ese 20-30% por un lado respecto a lo que es el valor de compra o el valor de tasación, más los gastos que originan una compraventa, ¿no? Entonces, debido a todo eso, cada vez más inversores empiezan a pensar, ¿no? Oye, ¿y por qué no invertir fuera, no? Eh, yo hace cosa de un año, en septiembre del año pasado, bueno, pues estuvimos viendo una zona donde, digamos, Amazon iba a abrir un centro logístico muy grande y esto bueno, pues nos llamaba la atención y dijimos, oye, pues si Amazon abre un centro logístico en esta zona, pues quizás puede ser interesante invertir allí, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a dar una vuelta por esa zona, ¿no? Fuimos a dar una vueltecilla por allí. Realmente vimos una, un centro logístico y un centro de industria y demás muy grande, no lo encontramos, pero lo que era el pueblo que teníamos nosotros pensado era un pueblo, digamos, sin servicios. Un pueblo sin servicios y nos dimos cuenta de ello muy rápido, porque se nos hicieron las 2 de la tarde, fuimos a comer y no teníamos un restaurante donde comer. Y decíamos, madre mía, en un, en un pueblo o en una ciudad donde a las 2 de la tarde no haya bares, esto nos da mala pinta, ¿no? Entonces nos marchamos, ¿no? Nos marchamos. Yo ya había estado, digamos, unos días antes eh, mirando un poco los precios de la zona, ¿no? Este era un pueblo de Castellón que se llama Honda. Entonces ya había estado yo varios días mirando precios, diciendo, oye, esto de Castellón, ¿dónde está? O sea, ¿cómo es, no? O sea, Castellón sí que sabía dónde estaba, pero digamos, ¿cómo es, no? Y, me puse a mirar precios y dije, joder, pues qué precios más buenos y tal, y cómo será allí el alquiler, ¿no? Total, que después de ver este pueblo, cogí y, bueno, me acerqué a Castellón. Yo me encontré con una ciudad muy limpia, una ciudad eh, que el El nivel nivel socioeconómico de la gente debería. perdona, quitaros un momentillo los altavoces, porque si no se hace como un pequeño de acuerdo, gracias. Entonces, yo me encontré una ciudad limpia, una ciudad que veía el nivel socioeconómico bueno, ¿de acuerdo? Mm, no sé, me dio buen feeling, ¿no? De esto que yo me sentía bien. Claro, bueno, yo fui un poco lanzado y no recomiendo lo que yo hice en aquel momento, que fue el primer día que yo fui, compré un piso, ¿vale?
bueno, el primer día que yo fui, cogí y compré un piso. Dije, wow, este piso está fenomenal, ¿no? Qué buena oportunidad, tal. Cogí, me lancé, lo compré. Y bueno, hoy, pasado un año, estoy muy contento de haberlo comprado, ¿no? Pero me podía haber estado estirando un poco de los pelos, porque, digamos, no hice lo que se tenía que hacer, ¿no? Eh, el caso es que a partir de ese día lo que yo hice es que un par de semanas o tres después cogí y dije, vale, de acuerdo, me gusta, ahora me voy a ir una semana allí, ¿de acuerdo? Que era lo que tenía que haber hecho antes de comprar mi primer piso, ¿no? Es decir, me gusta, ahora me voy una semana allí y bueno, pues conozco la gente que trabaja allí, conozco un poquito más el mercado y bueno, si ya lo veo bien, pues ya cojo e invierto, ¿no? El caso es que me fui una semana allí, estudié Castellón, por la mañana es Castellón, por la tarde Villarreal, por la noche Castellón y al día siguiente al revés. Es decir, yo estuve mañana, tarde y noche por allí. Evidentemente, evidentemente bueno, fui a hablar con inmobiliarias, a ver cómo veían ellos el mercado, que me contaran un poquito el tema de los alquileres, oye, pues cuánto se puede cobrar en este alquiler, tal. Al final, yo necesitaba varios registros, ¿no? Eh, porque que yo vaya a una ciudad y que de repente una persona, una sonrisa estupenda, me diga, de acuerdo, eh, eh, es que se escucha por ahí varios estos, con lo cual, por favor, cuando eso, quitar un favor, por favor. Entonces, al final, yo quise obtener varios registros, ¿no? Unos cuantos registros. No solo que una persona me dijera algo, por muy buena profesional que pudiera verlo o demás, sino el tener varios registros, ¿no? Entonces, poco a poco y día a día fui ganando confianza en la zona, ¿no? Hasta que yo digamos que descubrí una zona que dije, perfecto, ¿de acuerdo? Es decir, me da muchísima confianza, ¿no? Me da mucha confianza el actuar un poquito en esta zona. Entonces, yo lo que quisiera es comentaros un poco, ¿no? A la hora de eh, estas dudas que se os generan a la hora de invertir fuera de vuestra zona de confort, donde pues en aquellas ciudades, en aquellas ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, ¿no? Decir, bueno, quiero buscar mejores rentabilidades, digamos, cómo lo haría o cómo lo he hecho yo y cómo lo mejoraría, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues yo he ido actuando y he ido cometiendo errores, ¿no? Entonces, el contaros un poquillo esto, ¿no? Uno de los errores que os he comentado es eso, ¿no? Es decir, llegar el primer día, y coger y comprar. Que luego me ha salido bien, bueno, te podría haber salido mal. Entonces, a la hora de arrancar, digamos, en una zona en la que te han comentado, pues Pepe ha comprado allí varios pisos, mira que bien la va Margarita, María José la va fenomenal o tal, ¿no? Eh, Cuando tengáis, digamos, esa idea, digamos, yo lo que haría sería un estudio socioeconómico de la zona, ¿vale? Es decir, vería un poquito, o sea, iría allí y vería un poco, bueno, pues cómo es esa zona, cómo es la gente. Eh, Me daría paseos, pero por la mañana, por la tarde y por la noche. Porque, bueno, pues puede haber ciertas personas que solo salgan por la noche. Y luego lo que parece bonito es feo por la noche, ¿no? Entonces, es un poco, evidentemente, una de las primeras cosas que yo me fijaría, ¿no? Luego, por otro lado, los servicios de la zona, ¿no? Lo que yo os comentaba. Eh, Al final a nosotros nos gusta vivir en un sitio donde tengamos servicios, ¿no? Por lo general, pues oye, donde haya colegios, donde haya universidades,
donde haya cines, donde los chavales cuando se nos hagan adolescentes puedan salir y digamos que no se tengan que desplazar mucho o que tengamos que estar a veces como nos toca un poco de taxistas, ¿no? Con los chavales, ¿no? Es decir, algo que lo que genere es que a la gente le guste vivir en esa ciudad. Al final, si a la gente le gusta vivir en esa ciudad, porque existe esta serie de cuestiones, pues la gente va a querer vivir allí, va a querer vivir, va a querer comprar, va a querer alquilar. Con lo cual, al final va a ser una zona que como mínimo no se va a depreciar a lo mejor demasiado. Fijaros, hay en la anterior crisis, a todos seguramente que os suena, el tema de lo del pocero, ¿no? Pocero que coge y construye en un pueblo, en una zona por ahí perdida de Toledo, se pone a construir a lo loco. Evidentemente, cuando las cosas tiemblan, esas son las zonas que más lo sufren, ¿no? O pueblos por ahí como puede ser Villanueva de las Amapolas, un pueblo perdido de Jaén, que evidentemente puede ser súper bonito, pero que evidentemente al no haber servicios lo que puede generar es que la gente se vaya de allí, o que a lo mejor sí que haya un poquito de moda el que la gente se va a vivir, pero claro, cuando las cosas se tuercen, la gente va a buscar trabajo a otros sitios, salir a buscar trabajo a otros sitios, no hay servicios y digamos que los bienes se pueden, bueno, pues depreciar su valor y bajar. Lo pueden sufrir mucho más, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, cuando miréis una zona fuera de lo que vosotros más domináis, que es un poco, oye, pues la gente de aquí, ¿de qué vive? Es decir, ¿de qué trabaja? ¿A qué se dedica? Oye, pues mira, hay industrias, se dedican al campo, están estas empresas aquí que son bastante sólidas, ¿no? Entonces, bueno, al final eso te da un poquito de seguridad, ¿no? Yo hace un par de meses estuve pensando el arrancar en una nueva zona, ¿no? Y joder, lo veía fenomenal, ¿no? Lo veía muy bien. Además, me pillaba muy bien de una casita que yo tengo, ¿vale? De vacaciones. Y decía, digo, es perfecto, ¿no? Porque los precios son buenos, la rentabilidad es buena, pero me ha echado para atrás, digamos que yo no tengo claro en ese sentido cuál es el motor económico de esa ciudad, ¿no? No lo veo claro. Entonces me puse a hablar con gente que no se dedica al sector, gente de por allí, y me di cuenta que le falta algo, ¿no? Falta algo. Es una ciudad donde le han puesto el AVE hace poco, ¿de acuerdo? Pero, no sé, me falta, no me da del todo la seguridad, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante saber cuáles son las fuentes de ingresos de la gente que vive allí, ¿no? Si es que se desplazan a otras ciudades o demás, ¿no? Algo muy importante, digamos, o sea, la gente cuando va a invertir únicamente se fija en la rentabilidad, ¿no? En la rentabilidad. Oye, ¿y cuánto me va a dar esto, no? Entonces, claro, para mí hay algo más importante que es la revalorización, ¿no? ¿De qué nos sirve que nos vayamos ahora mismo al Pedrete de los Castillos, pueblo en interior de Huesca, donde nos da una rentabilidad impresionante, si nos puede suceder lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hice antes de arrancar las inversiones fuera de mi zona de confort es estudiar un poco las gráficas, los datos, los históricos de qué precios tenían en esta zona, ¿no? Mm, es decir, podemos, o sea, no es lo mismo que en el 2007, por ejemplo, nos fijamos en el 2007, veamos unos precios de mercado en 100 y hoy, por ejemplo, los veamos en 80, que los veamos en 50. ¿De acuerdo? Si yo veo unos precios de mercado en el 2007 que son de 100, ahora estamos en 80, digo, ojo,
el recorrido que tiene en máximos históricos es muy pequeñito, ¿vale? Evidentemente yo me voy a sentir mucho más cómodo invirtiendo en una zona que tenga mucho más recorrido, que tenga muchísimo más recorrido, ¿no? Cuando yo estudié, por ejemplo, Castellón, cuando yo estudié Castellón, yo me fijé en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Me fijé en la Comunidad Valenciana. Toda la gente me hablaba de Valencia. Es que hay que ir a Valencia, Valencia, no Valencia. No, 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 porque ahora está de moda Alicante, Alicante, Alicante. Bien, vale, perfecto. Em, por lo general, a mí me gusta, pero bueno, esto es una forma de ser mía, que me gusta ir un poco, digamos, a contracorriente del resto, ¿no? Pero dije, bueno, voy a estudiar Valencia, voy a estudiar Alicante y voy a estudiar Castellón, dentro de la Comunidad Valenciana. Empecé a mirar números y me di cuenta que me parece que Valencia me salía en los números que yo hice que estaba a un 25% de máximos como media, Alicante estaba a un 30% y sin embargo Castellón estaba a un 50, un 60% como media. Y dije, ostras, es un dato muy importante porque, oye, yo no creo además que es que vayan a subir los precios como en el 2007, ¿no? Yo creo que antes de eso, bueno, pues habrá otra burbuja, ¿no? Eh, entonces, si llega, ojalá que me equivoque, pero si llega, que evidentemente tenga un poquito de margen de seguridad, ¿no? Que tenga un poquito de margen. Por lo tanto, la rentabilidad es muy importante, pero para mí es más importante la revalorización. Eh, Hablando de Madrid, que es lo que más cerca me pilla, que es que es lo que yo he conocido, lo que conozco más, eh, a mí, por ejemplo, por muy buena rentabilidad que me dieran zonas como el barrio de Salamanca, Camberí, Retiro, eh, zonas, zonas centro, digamos, yo no me metería en ellas, ¿vale? Porque están por el... Carlos, se te va la voz a veces, ¿eh? ¿Sí? A veces se te va la voz. Vale. Ahora, ¿se me escucha? Vale. El tema es que yo no digo que vayamos, o sea, al final, lo que estaba comentando de Madrid, ¿no? Yo no me iría a inversiones en el centro. ¿Por qué? Porque están por encima de su precio, del precio que tenían en el 2007. Sin embargo, hay otras zonas en Madrid que todavía están por la mitad del 2007. Entonces dice, vamos a ver, y hay una zona que está con precios del 2007 y hay otra zona que está a 800 metros, bueno, 800 metros, a lo mejor me he exagerado, a 15 minutos andando o a 4 paradas de metro, que están un 50% por debajo de los niveles del 2007, a mí déjame de rentabilidades. O sea, lo que yo quiero es tener seguridad, ¿no? Entonces, para mí, por eso es más importante la revalorización que la rentabilidad, ¿no? Ahora bien, con todo esto, vamos a intentar buscar lo mejor, la mejor rentabilidad y la mejor revalorización, ¿no? Pero es algo que quiero que os fijéis, ¿vale? Preguntaba María José que dónde se miran esos datos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues los he mirado en fuentes que aparecen en Idealista, fuentes que aparecen en Fotocasa, me he puesto a buscar me puse a buscar en varias fuentes, ¿vale? Porque al final fijarse en una sola fuente, pues eso, ¿no? Es como si uno se fija en los datos que dan la noticia. No, pues este año los precios han subido un 8%. Y dice, bueno, pues será porque no están mucho en la calle, porque esos datos no sé, ¿no? Entonces al final ir contrastando muchas fuentes, ¿no? Y ahí es donde vas a sacar un poco el dato, no exactamente, no un porcentaje a lo mejor exacto, pero bueno, te vas a hacer
un poquito la idea, ¿vale? Y te va a ayudar, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es. No sé si hasta ahora tenéis alguna otra consultilla eh, antes de continuar y demás, porque yo me pongo a hablar y a veces, pues eso, engancho y no paro. Con lo cual, si tenéis alguna duda, pues eso, quitar el micrófono y adelante, ¿vale? O si no, por mensaje, ¿vale? No sé si hay alguna otra preguntilla, porque la suelo ver a veces un poco de reojo, pero hay a veces que... Pues nada, bueno, si os parece entonces continúo un poquillo y si me queréis parar o cortar un momentillo, pues adelante, ¿de acuerdo? Bien, como comentaba al principio en una pequeña introducción, ¿no? La gente lo que le genera son muchas dudas a la hora de invertir fuera, ¿no? Se les generan muchas dudas, digamos, por un lado, lo que es el desconocimiento del precio de mercado, ¿no? De la zona. Al final, María José, Urco, Julia, Bel, todos, ¿no? Pues al final, oye, pues conoces el precio de mercado de la zona donde uno actúa, pero digamos, de repente estudiar Zaragoza, pues a lo mejor es que no conocemos Zaragoza y no sabemos muy bien los precios de mercado, ¿no? Entonces, al inversor lo que le genera un poco es son estas dudas, ¿no? Al principio también os comentaba de un error que yo había cometido, que es el primer día yo llego y pues como soy un poco nervios, pues digo, primer día que invierto. Bueno, pues no lo hagáis, es decir, al final tenéis que realizar un estudio eh, y una dedicación de por lo menos unos cuantos días, semanas, estudiando un poquito los precios. Porque además, cuando uno estudia los precios de mercado, ¿no? Tú miras, ves unos precios, que te puedes hacer un poco unas ideas, pero a lo mejor miras dentro de un mes y han salido, o dentro de 15 días y han salido nuevos activos, ¿vale? O han desaparecido los que había. Entonces, lo suyo es llevar un pequeño seguimiento, ¿no? Llevar un pequeño seguimiento de cómo se van moviendo los precios. Dices, bien, pues mira, están saliendo esos pisos a la venta, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo hago, cuando yo voy a mirar los precios de mercado, que a lo mejor Manuel me diga, Carlos, ¿qué te parece Logroño? Digo, pues es que no he ido. Me pongo a mirar y cuando yo hago una búsqueda y una serie de filtros, los primeros pisos, 3, 4, 5 primeros pisos, cuando yo lo ordeno, por ejemplo, por baratos, no les hago ni caso, ¿no? Me los salto directamente y los tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede ser algún piso gancho, en otro tiene algunos problemas. Entonces, los primeros, digamos, nunca me valen como referencia, los elimino, los quito, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando empiezo a mirar, ¿no? Entonces es importante que, digamos, esa duda que nos surge, como es normal respecto al precio de mercado, la intentemos salvar estudiando durante un tiempecillo, no a lo loco como yo, un tiempecillo sus precios y su evolución, ¿no? ¿De acuerdo? Eso por un lado. Luego, otra, otro miedo que genera, este es el mayor de todos, es, madre mía, voy a comprar un piso y bueno, voy a tener que actualizarlo, voy a tener que reformarlo. No, 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 yo necesito un piso que esté perfecto, que esté ya para entrar a vivir. O sea, claro, al final es una duda que se nos genera a todos, ¿vale? A mí el primero, y que bueno, digamos que es un poquito a poco con la experiencia. Es importante cuando nosotros vamos a una ciudad, hoy precisamente lo hablaba con una amiga, ¿no? Que cuando vamos a una ciudad, el tener un poquito varias referencias, ¿vale?
tener varias referencias. No tener una única referencia porque esa persona se la vea súper profesional, porque no, es decir, tener varias referencias. Porque lo que nos puede suceder cuando lleguemos de repente a Logroño es, sí, que nos ha encantado la persona que nos ha atendido, fenomenal, nos hemos vuelto a Albacete porque somos de Albacete y nos han surgido problemas con el tema de la reforma, además el alquiler, y estamos cao. O sea, desde Albacete a Logroño, pues nos tenemos que llevar la merienda y tirar para allá corriendo y menudo lío que tenemos, ¿no? Entonces, al final, en ese sentido, contar con varias personas, ¿no? Conocer gente, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante y eso. Os cuento el caso de, bueno, una mujer que invierte conmigo, ¿de acuerdo? Una mujer que invierte conmigo y le presento un piso en Burriana, ¿de acuerdo? Entonces esta persona, bueno, pues yo vi el piso con un API de allí de Burriana, una persona encantadora, súper formal y demás. A mí me generó muchísima confianza y a mi clienta cuando compró el piso también le generó mucha confianza. Esta persona, digamos, bueno, pues ya se compra el piso, hay que hacerle esta serie de cosas y lo que ocurrió es que de repente este profesional deja de coger el teléfono, de contestar a los WhatsApp y nos dejó en esa situación. Afortunadamente, yo tengo más contactos y la comenté, Carmen, no te preocupes porque te voy a presentar a otra persona que te va a solucionar el problema, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que tener en ese sentido plan A, plan B y plan C, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a pesar incluso que el plan B sea buenísimo de la muerte, ¿vale? Y si tiene un super problema, o sea, nos quedamos cojos, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, ¿no? Y que lo recomendaría. Con el tema del alquiler, al final pasa lo mismo, es una duda que se nos genera. Afortunadamente, y en esto lo comento, en Madrid y en Barcelona, la gestión del alquiler se vive distinto que lo que se vive fuera en otras capitales, en otras capitales, ¿no? ¿Por qué? Porque en otras capitales como en Castellón, o como puede ser cuando vayas a Coruña o Albacete, digamos, están más acostumbrados a la gente que venimos de fuera, ¿vale? Que vamos a invertir. Entonces, digamos que por un lado te cuidan más y por otro lado te entienden mejor que en Madrid y en Barcelona, ¿no? Te entienden, o sea, entienden mucho mejor al inversor, ¿vale? En Madrid y en Barcelona, en muchísimas inmobiliarias, lo que sucede es que, bueno, lo que quieren es alquilarlo y hasta luego. Sin embargo, hay profesionales en estas ciudades que al final dicen, no, bueno, no te preocupes, si hay algún problema, jolín, buscamos un fontanero, buscamos un albañil, buscamos un electricista, ¿vale? Y son las primeras personas en ayudar, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que cuando ha surgido algún problema, la actuación ha sido muy buena por parte de algunos muchos profesionales. ¿Vale? Bien, y esas son un poco las dudas, ¿no? Con las cuestiones de las inversiones fuera del área de confort, ¿no? Aquí hay varias personas, ¿vale? Que conozco y que las he pedido a ver si se podían conectar, ¿vale? Para que, bueno, dieran un poco sus impresiones, ¿vale? Y demás, ¿no? Bueno, por un lado está Julia, ¿de acuerdo? Julia es, bueno, tiene, digamos, una inmobiliaria y tiene una empresa de reformas, ¿vale?
A Julia, por ejemplo, fue a la persona que yo le pedí el favor de, tengo una clienta que se llama Carmen, que me ha sucedido esto, por favor, o sea, ayúdala, ¿no? Entonces, Julia también, por otro lado, ha realizado reformas fuera de, o sea, ha realizado reformas algunos inversores fuera de su zona de confort, ¿no? Y bueno, y en ese sentido tiene experiencia, ¿no? Con lo cual, bueno, Julia, ¿cuáles son las, digamos, bueno, no sé si estás conmigo un poco en las dudas y en los miedos que tiene la gente a la hora de invertir fuera de su zona de confort y cómo tú en primera persona sueles intentar ayudarles? Bueno, yo lo primero no sé si me veis, porque yo no veo a nadie, ni siquiera a mí misma, pero aunque me oigáis ya es suficiente. ¿Se me oye, Carlos? Sí, 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 se te oye. Vale. Bueno, básicamente es que estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que has dicho. Lo primero es nunca depender de una sola persona, nunca jamás, aunque en este caso mucha gente depende de mí, pero yo misma soy la que recomienda que no sea siempre la única opción, porque hay veces que simplemente no puedes abarcarlo todo y para dar un mal servicio yo opino que no hay que dar el servicio. Pero principalmente lo que les ocurre a la mayoría de los inversores, sobre todo si son primerizos, bueno, si vienen guiados por una persona como tú, que más o menos, bueno, pues les tranquiliza, eres, digamos, su enlace y la persona que les aporta seguridad, porque a nosotros somos nuevos o mucha gente nos ve como, bueno, pues quiere cobrarme, olvidarse y ya está. Y realmente, por lo menos no es la política de esta inmobiliaria. Y pues eso es lo que intentamos transmitir cuando entra una persona un poquito perdida, sobre todo si son inversores, o bueno, personas normales que tienen un dinero ahorrado y en ese momento se convierten en un inversor. Entonces, tiene un poquito de miedo porque hay algunos que prefieren, bueno, pues vienen con esa idea de comprar un piso que está en perfectas condiciones, que a lo mejor le cuesta 80.000 euros, algo que es una barbaridad en Castellón, comprar algo de 80.000 para alquilarlo con una rentabilidad igual a uno que compras en 40.000. Entonces, siempre intentamos primero informarles un poquito bueno, si tienen claro que quieren eso, perfecto, pero si no, explicarles que hay varias opciones. Una de ellas, obviamente, es comprar muchísimo más barato. Nosotros nos encargaríamos de absolutamente todo el proceso de acondicionar ese piso y además alquilárselo. Y obviamente, como ya nos lo ha comprado a nosotros y ya lo hemos cobrado una vez, obviamente no le cobraríamos la parte del alquiler. Entonces nos encargaríamos de toda la parte de la venta, de la reforma y además son unos precios absolutamente lógicos y que le pueda encajar para que el precio final de esa compra y de esa inversión y la rentabilidad pues obviamente sea lo que ellos están buscando. Y al final, bueno, pues contigo lo estoy haciendo y lo he hecho en varias ocasiones y la gente muy contenta, pero sobre todo porque, bueno, pues das un poquito un servicio global, no es solamente vender o alquilar. Es cuando vendes, dices, ¿y ahora qué hago con este piso que está destrozado? Y le das ese servicio y bueno, pues la gente se queda muy tranquila, sí. Y repite además. Sí, sí. Fenomenal, Julia. Pues muchas gracias. Eso es muy importante, ¿no? O sea, realmente la clave del éxito en las zonas fuera de tu área de confort, ¿no? Es en ese sentido conocer gente de toda confianza, como es Julia. Julia tiene una inmobiliaria, se llama Little Home, ¿vale? Está ahí en Castellón. Y es una suerte, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Porque al final es lo que te genera el éxito, ¿no? Es lo que te genera el éxito y sobre todo porque además el inversor lo que quiere es, estaba acordando de la frase del tranquiler, ¿no? En esta publicidad. O sea, el dormir tranquilo, Lo ¿no? gusta mucho el tranquiler, la verdad. Claro, ¿no? El dormir tranquilo, ¿no? Es lo que quiere. Sobre todo cuando a mí
me llega un inversor, sobre todo lo que quiere es tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. Hay algunos que son un poco más alocados, como yo, ¿no? Que eso, pero por lo general la mayoría es así, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, está Urco. Yo no sé, Urco, buenas, ¿qué tal? Si quieres contar un poco tu experiencia y, digamos, cómo la mejorarías o lo que te ha generado, digamos, más incertidumbre o... no sé, cuéntanos un poquillo. Vale, pues trato de aportaros un poco mi punto de vista. Eh, Empezaría por decir un poco algo que habéis comentado, sobre todo tú, Carlos, y también Julia, un poco indirectamente. Yo creo que al final, como casi muchas de las cosas, se fundamentan un poco en las relaciones humanas, ¿no? Llámese inversor, llámese ahorrador, con una persona que sea más experta, menos experta, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que hay un denominador común que es un poco fundamentar esa relación de confianza. Y yo además personalmente no creo que, pues bueno, que sea algo que tanto desde el lado de las inmobiliarias, en este caso, como desde el lado de los ahorradores, porque yo no me considero inversor, porque para mí un inversor es alguien que realmente se dedica a ello o que lo lleva haciendo 20 años, no es mi caso. Pero al final yo creo que sí que se fundamenta un poco en eso, ¿no? En construir una buena relación con gente que, bueno, por un lado conocen su trabajo, en este caso conocen una plaza, saben cómo se mueve y al final pues eso te ayuda pues a un poco a limar todas esas fricciones que puede haber o ese nivel de incertidumbre de alguien, como tú comentas, Carlos, pues que bueno, pues que se lanza a una plaza en la que se siente pues alguien que está un poquito perdido, que desubicado, en todo caso que no conoce bien la plaza. Eh, entonces, en primer lugar, comentaría un poco la importancia de eso, ¿no? De construir esas relaciones y sobre todo de que sea algo en lo que realmente, como decía Julia, ¿no? Que la gente repite. Al final, creo que es algo que todos debemos pensar que sea en el largo plazo, porque bueno, pues porque no sabemos el tiempo que va a durar, ni sabemos un poco lo que va a pasar mañana o pasado. Pero sí que creo que hay que ir con esa visión de largo plazo y de realmente fomentar esa relación, ¿no? Por otro lado, me comentabas un poco sobre experiencia. Yo creo que un poco lo que a lo mejor sí que he visto en estos meses un poco de hablar contigo y con otras personas, eh, sobre todo me ha ayudado a entender un poco el momento en el que estamos, ¿no? Es decir, venimos, como todos sabemos, un poco de un mercado al alza en todo lo que tiene que ver con el inmobiliario, no solo en Castellón o en Valencia o en Madrid, sino en general en España, en Europa y en muchísimos más sitios. Entonces, eso es algo que sí que he percibido. Y de alguna manera eso, pues bueno, desde el punto de vista de alguien que quiere invertir, le puede generar más dudas, ¿no? Tú antes mencionabas el hecho de que, por ejemplo, pues has analizado plazas en las que todavía veías que estaban muy lejos de su punto más alto comparado con 2007, con 2008. Y eso es verdad que, por un lado, pues de cara a alguien que invierte, le puede dar cierta tranquilidad, porque bueno, pues dices, bueno, todavía queda recorrido, estamos lejos de ese punto más alto, pero por otro lado también hay una doble lectura, si quieres, ¿no? Que es, o que al menos es una reflexión que yo me he hecho en algún caso y me pregunto por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no han llegado a ese punto si el mercado está tan alcista? O dicho de otra manera, ¿qué posibilidades hay de que llegue a ese punto? Entonces, eso son reflexiones que yo en algún caso he compartido contigo, Carlos, y que de alguna manera, pues bueno, pues, creo que pueden ser también reflexiones que compartan otros ahorradores, otros inversores. Por otro lado, diría que también, pues bueno, a alguien que va, ya no diría a alguien que invierte en un sitio que desconoce, en una plaza que desconoce, sino en general, ¿no? A la hora de tener
una información, digamos, más o menos estructurada, con un poco un análisis hecho, etcétera, etcétera, pues eso es algo que facilita muchísimo la tarea, ¿no? Más allá de una propia relación personal y de un vínculo que se crea entre, en este caso, tú con la gente con la que trabajas, yo creo que el hecho de recibir una información más o menos masticada, es decir, yo creo que algo que puedo valorar de alguien con tu tarea, Carlos, puede ser pues que considero que eres alguien que realmente se ensucia las manos y que cuando dice que ha estado en un sitio, ha estado, que ha visto todo por la mañana, por la tarde y por la noche, lo ha visto, y que realmente sabe de lo que habla. Entonces, en ese sentido, pues obviamente tienes todo mi respaldo y creo que es uno de tus puntos fuertes. Y por otro lado, oye, yo creo que también es tarea de cada uno de nosotros de hacer nuestro trabajo por nuestro lado. Es decir, tú antes hablabas de consultar diferentes fuentes, tener plan A, plan B y plan C. Yo creo que eso es algo que debemos hacer en cualquier caso, aunque yo invierta aquí en la calle detrás de mi casa, ¿no? Y bueno, no sé si he contestado un poco a tu cuestión, pero bueno, en todo caso creo que quería dar un poco una visión un poco así más general, ¿no? De todo esto. Y si me he dejado algo, pues pregúntame y encantado de responderte. Vale, muchas gracias, Urco. Bueno, lo primero, gracias por algunas cosillas que has dicho, ¿vale? Te agradece. Al final, bueno, uno intenta hacer las cosas, bueno, pues de la manera más personal y profesional, ¿no? En ese sentido. Hay una cosa que es cierto y que he recordado, ¿no? De alguna conversación que hemos tenido, y es el hecho de preguntarnos, ¿no? Oye, ¿y por qué esta ciudad no ha subido todo lo que ha subido en proporción con otras ciudades, ¿no? Es decir, ¿por qué en ese sentido, por ejemplo, Castellón no ha subido todo lo que ha subido Valencia y Alicante? Bueno, realmente ahí no tenemos la respuesta perfecta, ¿no? O el por qué. Cada uno en ese sentido podemos pensar que se ha producido por unas cosas, por otras, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que al final el tema de la evolución de los precios es como cuando cae una bomba, ¿no? Es decir, cae y entonces se va expandiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Madrid, ¿qué es lo que sucede? En Madrid arranca, digamos, la evolución de los precios en el centro, en el corazón, en el barrio de Salamanca, en zona centro, y entonces se va expandiendo hacia afuera, ¿no? Pasa lo mismo que en Barcelona, ¿no? En Barcelona al final, bueno, pues arrancan los precios, arranca la subida en Sants, en el Sample. No conozco mucho Barcelona, pero por las zonas que conozco, ¿no? De la zona centro, y va tirando hacia afuera, ¿no? Hasta que al final llega la evolución de los precios a Hospitalet, Badalona, Tarrasa, Sabadell y demás, o en Madrid a Leganés, Parla, Getafe, Móstoles. Y en el caso de la Comunidad Valenciana, el por qué Castellón ha estado detrás de esto, yo pienso que puede ser por lo mismo, ¿no? Porque primero, ¿dónde arranca, digamos, la evolución de los precios en la subida? En Valencia, ¿no? Valencia, que es la central de la Comunidad Valenciana. Luego, a continuación, Alicante, que es como la segunda. Castellón, la tercera, pero no porque sea menos bonita, porque es muy bonita. Pero yo creo que la evolución ha ido por ese motivo. Quizá a lo mejor lo haya por otro. También entonces en ese sentido surge la siguiente cuestión, que es, vale, ahora pinchamos otra vez, otra burbuja, otro movidón. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Castellón va a caer la primera, en Cataluña, en la zona de Barcelona, va a caer primero Hospitalet, Badalona, Tarrasa, Sabadell. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo están haciendo los deberes de bien en Leganés, cómo están haciendo los deberes de bien en Badalona y en Castellón, ¿no? El otro día lo comentaba, hay una... no sé si lo habéis visto en las noticias, que se habla mucho de Vigo, ¿no? Pues, joder, parece ser que es que hay un alcalde que es la leche,
y que está tirando la ciudad para arriba. Con lo cual, quizá a lo mejor en el momento de la burbuja, Vigo fue de las primeras que cayó a tope. Sin embargo, las nuevas políticas que se estén haciendo y demás, que tampoco las conozco mucho porque a Vigo he ido 4 veces, pero las políticas que se estén haciendo en Vigo a lo mejor son maravillosas, y si sucede otra caída, pues a lo mejor el comportamiento no es el mismo, ¿no? O porque, por ejemplo, vamos a poner que en Albacete, que en su momento cayó, fue la que más cayó, pues a lo mejor allí va la Renault y dice, invierto allí, ¿no? Entonces provoca que no vuelva a suceder en la misma escala y en el mismo orden, ¿no? Es un poco como yo lo veo. No sé cómo lo veis, ¿no? Pero es un poco como yo lo veo. No sé si tenéis alguna reflexión. Eh, Está ahí No, yo a también. ese respecto, Carlos, y un poco lo lanzaba también como, o sea, no tanto para que pudieras dar una respuesta o entre todos diéramos una respuesta, sino como un poco reflexión, ¿no? Desde el punto de vista de alguien que invierte. Por otro lugar, yo simplemente lo veo como un punto más de todas esas cosas que al final no tenemos capacidad de controlar. Como no Eso. tenemos capacidad de controlar, pues creo que al final nuestras decisiones se deben fundamentar en otras cosas que sean un poquito más tangibles y un poco más presentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que los fundamentales de todo lo que tiene que ver con la inversión son realmente los que nos deben ocupar. Y si eso se cumple, pues bueno, pues al final tienes un punto de validación muy importante, ¿no? Porque muchas veces tratamos de entrar en conjeturas que van, pues bueno, más allá de lo que los expertos alcanzan a acertar, y luego la mayoría de ellos, desafortunadamente, incluso ni siquiera aciertan. Con lo cual, creo que nosotros, a nuestro nivel, o por lo menos al mío, no voy a hablar por nadie más que por mí en este caso, no creo que tengamos que tratar un poco de resolver todas esas dudas, ¿no? Siempre hay un pequeño nivel de incertidumbre y creo que este es un buen ejemplo. Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión sobre el tema. Muy bien. Pues muchas gracias. Luego quería presentaros a Abel, ¿vale? Abel es de Barcelona y está un poco, es como yo, ¿no? Es decir, la dio y cogió y dijo, pues yo me voy a la otra punta, totalmente. Y se fue a la otra punta y prácticamente el primer día y con 2 cosas se lanzó también, ¿vale? Invirtió fuera, ¿no? Invirtió en Galicia, ¿vale? Y dijo, pues allá que me voy. Y la verdad que, bueno, eh, hablando con Bel, ¿no? Pues, digo, bueno, me gustaría que dieras un poco tu experiencia, cómo la mejorarías y, digamos, qué recomendación podrías dar a la gente. Hola a todos. Bueno, Hola, yo no Bel. soy de hablar mucho, de hablar mucho en público, pero bueno, a ver, mi experiencia ha sido grata. Yo me he lanzado, he hecho mis números, me han salido las rentabilidades y como, bueno, como yo no trabajo, me puedo dedicar a ir, estar un tiempo, analizar la zona y como me ha funcionado ya, que ya tengo un piso por ahí, ahora voy a comprar 2 más. Y siempre analizando bien los números, las zonas que ya me las conozco y para adelante. Muy bien. En tu experiencia de salir fuera de tu zona de confort, digamos, ¿qué puntos mejorarías si volvieras, si volvieras a empezar? De repente que te fueras yo qué sé, a Cuenca, a invertir a Cuenca. Bueno, Y pues eso que tú has dicho, eso que se comenta, la confianza. La confianza es un valor que hoy en día es primordial, confiar en alguien.
para hacer la reforma, para buscar a los inquilinos, para ayudarte en el proceso. Entonces, confiar en gente que está lejos de ti es fundamental, fundamental, porque yo no voy a estar ahí siempre, pero luego me voy a ir, tengo que dejarlo en buenas manos. Eso para mí es fundamental. Vale. Entiendo que, o sea, que lo que recomendarías a la gente que a lo mejor quiere ir para allá, a Cuenca, a invertir, al final sería que conociese bastante gente, ¿no? Que se rodease de bastante. Ya que no puede abarcar todo, ¿no? No puedes ir a todas partes, es tener gente allí de confianza que haga el trabajo por ti. Vale. Vale. Claro, tú puedes ir yendo, puedes ir cada mes, puedes ir cada 2 veces al año, pero no puedes hacer todo el trabajo. Entonces sí que en una primera instancia pues yo busqué a alguien que me ayudara con la reforma y en esta segunda vez yo sí que voy a estar allí para llevarla yo. Entonces, para mí fundamentalmente es importante tener gente de confianza. Trabajar con gente con la que confíes, pero a ese nivel ya todos. Claro. Sí, sí, Mi así es. casa, por ejemplo, la dejo en manos de una persona que tengo mucha confianza. Y así todas las relaciones, ¿no? Es lo básico. Sí, sí, al final es lo importante, ¿no? Lo que hemos dicho varias veces, que es eh, ir y conocer gente de confianza y tener ese plan A, plan B y plan C, ¿no? Plan Sí, A, plan B y plan C, por si acaso uno de ellos finalmente no es esa sonrisa que tenía, bueno, pues no era tan bonita. Plan B, porque esa persona le puede surgir algún problema personal y no puede llegar a todo, no puede abarcar a todo. Y tres, um, eh, pues eso, ¿no? Es decir, tener todas las opciones. Vale. Me comentaba, bueno, por un lado, no sé exactamente el nombre, ¿no? Pone DA. ¿Cuáles son tus rentabilidades netas? Bueno, a ver, los números que allí hemos conseguido cuando arrancamos, que fue hace un año, no son los números que se consiguen ahora, ¿vale? Ha habido una evolución bastante fuerte del mercado y bueno, hoy, por ejemplo, estamos luchando por un piso que puede ser aproximadamente una inversión total de 60 con un alquiler de 550, ¿vale? Una inversión total con impuestos, actualización y demás, y un alquiler de 500 euros. No obstante, en las cuestiones de las rentabilidades hay algo que hay que tener en cuenta, que es, hay, por ejemplo, inversores que van a una gama de inversión y otros que van a otra. Es decir, hay, por ejemplo, inversores que no les importa un cuarto sin ascensor o incluso un quinto, como el otro día, un cliente que me llamó, y hay otros clientes que me dicen, Carlos, me puedes contar todas las cosas, si yo de verdad que te creo en todo, pero a mí búscame un piso con ascensor, ¿vale? Prefiero menos rentabilidad, prefiero más estabilidad en el inquilino, perdiendo un poquito de esa rentabilidad, ¿no? Al final, contra mayor es el importe de la inversión, menor es el porcentaje de rentabilidad. Eso está claro. No es lo mismo en un piso, invertir en un piso en Madrid, vamos a poner, en un piso de 300.000 euros cuyo alquiler son 1.400, que en un piso de 100.000 euros cuyo alquiler son 50, 700. Al final está claro. Con lo cual depende también de lo que nos guste o de lo que no nos guste o de lo que queramos, ¿no? En base a eso se conseguirán unas rentabilidades mayores que otras, ¿vale?
No sé si habla alguien. Hola, Julián, ¿hablabas? Hola, lo siento, acabo de unirme. Ah, vale. Bueno, por otro lado, María José consultaba, ¿recurrís a agencias para que os ayuden a gestionar la reforma? Eh, lo necesario o como para conseguir esa gente de confianza. No entiendo muy bien. Bueno, por un lado, por supuesto que por supuesto que se recurren a las agencias. A ver, son los profesionales del sector, ¿de acuerdo? La agencia va a saber cómo actualizarlo, reformarlo para que luego exprimas tu inversión, ¿vale? De acuerdo, al final hay que buscar los mejores profesionales y las agencias, en teoría, entienden sobre cómo le vas a poder conseguir la mejor rentabilidad. Te van a decir, no, mira, en este piso no es necesario que a lo mejor que te gastes 30.000 euros. Gástate 10.000, lo ponemos así bonito y tiramos para adelante, ¿vale? Mira, yo tengo un caso en Castellón de una persona que compra un piso con ascensor por 36.000 euros, si no recuerdo mal, en el centro de Castellón, ¿vale? Hace ya unos meses. Esta persona contrata los servicios de un reformista y se gasta, creo que fueron 20-25.000 euros en la reforma. Era un piso que estaba bien. Era un piso que tenía que habría que, o sea, había que hacerle algunas cositas, pero ya está. Es decir, requería como mucho para mí una reforma de 8 o 10.000 euros. Y fíjate que yo suelo apretar, ¿no? Pero que aún así, que es que tampoco iba mucho más. Se gastó 20 y tantos mil euros en la reforma. Si esa persona, ese inversor, en vez de acudir a una empresa de reformas y demás, hubiera acudido a Julia, hubiera acudido a un profesional, pues le hubiera dicho, vamos a ver, que es que no es necesario. O sea, le haces pim pam la casita y lo vas a tener alquilado, ¿de acuerdo? No te van a pagar mucho más porque lo pongas de oro el piso. Te van a pagar, vas a rascarle 50 eurillos más, como mucho, ¿no? Porque al final, por muy bueno que sea el piso, por muy bonito que lo pongas, al final es un piso de 70 metros cuadrados, en una zona que puede estar muy bien, pero al final son los metros que tiene y tiene o sea, vas a tener unos tipos de inclino en concreto, que se pueden rascar el bolsillo un poquito más, a lo mejor porque está un poquito más bonito, pero ya está. Entonces, es muy importante que recurráis siempre a profesionales, ¿vale? A profesionales, por supuesto, de reformas, pero en mi consejo, acompañados con un buen profesional de una inmobiliaria, ¿de acuerdo? Es mi consejo. Pues van a entender mucho mejor, ¿vale? No sé si estáis conmigo o no en lo que comento, os genera alguna duda. Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo. Es independientemente de que tú puedas buscar tu empresa de reforma, siempre tienes que tener a alguien de confianza en una agencia que pueda valorar ese piso en el estado actual y te pueda recomendar la mínima inversión y la máxima rentabilidad. Entonces, nosotros siempre sabemos cuál es el máximo que se pueda sacar por un piso, porque a lo mejor está en un sitio maravilloso, está fatal, pero con un lavado de cara de máximo 10.000 euros, es que estoy contigo en los números, le puedes sacar la misma rentabilidad que un piso en una mala zona, pero que lo has dejado maravilloso, pero por la zona que es no puedes sacar más. De ese, por lo que lo pongas, de hecho os voy a dar un ejemplo. En Castellón se alquila todo a cualquier precio. De hecho, ya sabes tú que yo misma me he sorprendido al alquilar en 500 cuartos de un ascensor de 50 metros, que tampoco era una gran maravilla.
Y sin embargo, me ha costado bastante tiempo alquilar un piso seminuevo, maravilloso, de 4 habitaciones con garaje y trastero, y al final he tenido que bajar de 700 a 650, algo impensable en Castellón, porque es que el sitio era tremendo, o sea, terrible. Entonces, la gente también está un poquito equivocada y en este caso, pues también a la propietaria le he tenido que convencer que el problema es la zona, si no, en ya lo tengo alquilado. Bueno, pues con las reformas en inversores pasa exactamente lo mismo. No porque inviertas más en la reforma vas a sacar más rentabilidad. Un piso que vale 600, por mucho que le hagas, será muy complicado, pues por la zona, porque la mayoría no tienen ascensor. Hay un límite. Entonces, lo que hay que intentar es, con la mínima inversión, dejarlo en el precio justo que se sabe que se puede conseguir por ese piso. Pero evidentemente hay que ser una persona de confianza y sobre todo, pues eso, juntar el profesional de una inmobiliaria con la reforma. Si lo puedes tener todo en uno, pues perfecto. Pero lo primero es que te lo valore una inmobiliaria y te diga qué es lo que tengo que hacer para obtener esta rentabilidad, este precio. Dejadme un poquito guiar y efectivamente la confianza es algo muy importante y tenéis que conocer mucho para que se pueda elegir bien, porque todos nos equivocamos. Sí, Y así es. hay un tope de precio que por mucho que lo arregles, no vas a conseguir superarlo. Efectivamente, efectivamente, es así. Sí. Yo recuerdo uno en Madrid, en Canillejas, hace ya unos cuantos añitos. El otro día lo ponía, el otro día lo hablaba, ¿no? Un tipo que, bueno, pues que tenía un piso bonito y con aquello de aquí estamos ganando mucho dinero, lo tiró entero y lo puso de mármol. Todo súper, o sea, una barbaridad, ¿no? Pues de aquello de los ciertos nuevos ricos o como se le quisiera llamar, ¿no? De aquel entonces. Bueno, al final su piso está ubicado en la peor zona de Canillejas, en unos bloques poco bonitos, por decirlo de alguna forma, pero tiene el piso de oro por dentro. Pues por mucho oro que tú tengas, al final lo que vale es lo que vale. O sea, Claro, claro, aunque, aunque lo subas a Idealista y le pongas 1000 fotos, o sea, es que no te valen, o sea, no te vale porque no lo vas a vender, porque no lo vale. Es decir, llega un momento que por mucho valor que se le meta, no se le rasca. También digo una cosa, a veces le metes mucho valor y te queda muy feo, ¿eh? Que por poco dinero le puedes dejar muy bonito. Bueno, ya eso va sobre los no se gustos. compra con dinero. Eso también es así. Eso ya va sobre los gustos. Aquí tenemos dos casos de él y Julia que lo ponen súper bonito las cosas. Yo, por ejemplo, sería a lo mejor el que se gastara mucho dinero y lo pondría poco bonito. Pero entonces cada uno con sus cualidades ahí, ¿no? Pero sí, sí que es Hay cierto. que intentar gastar poco y que sea Que, resultón, que que sea luzca. cómodo, que sea Eso. cómodo, que sea funcional, pero sobre todo que sea, pues eso, que sea decente, que sea atractivo, pero no hace falta gastarte un dineral. De hecho, es que aquí tuvimos el verano pasado, justo cerca de la oficina, un piso, cerca del centro, de hecho, de 2 habitaciones, sin parking, sin plaza de garaje en el centro de Castellón, complicado. Todo estaba hecho de porcelanosa, unos acabados maravillosos de diseño. Está alquilado por 700 euros, pero es que eh, el piso era impresionante, o sea, se dejaron más de 100.000 euros en la reforma. No se puede alquilar por más, tiene 2 habitaciones y no tiene parking. Entonces, él lo ha encauzado un poquito, bueno, pues quería, nosotros alquilamos a muchos futbolistas, lo quería que lo encauzáramos a futbolistas, nadie quiere, ningún futbolista quiere un piso sin plaza de garaje y donde te tienes que alquilar un garaje a 100 metros o no tengas esa privacidad o esa intimidad. Por tanto, lo tiene alquilado en 700 euros, igual que costaría pues, un piso de un inversor con una reformita de 10-15 mil euros. Eso es. Pues eso, ahí es donde hay que pensar con un poquito más de inteligencia y de astucia antes de contratar una reforma. Por Es lo decir, tanto, pues es muy acá. importante aconsejarse, dejarse aconsejar por un profesional de
del sector, ¿no? Del sector al final inmobiliario. Al final sí que el reformista sabe lo que tiene que hacer en la reforma, pues al igual que él te aconseja hacer unas cosas, cambia la luz, no intentes hacer estañaba porque te va a salir caro, cambia la luz, ¿no? O cambia el baño porque vas a tener pues, estas posibles pérdidas, ¿no? Pues al final, al igual que el profesional de la reforma te aconseja eso, tienes que escuchar al profesional inmobiliario, que es el que sabe cómo se mueve, cómo se mueven los precios. Efectivamente. Pues no sé si os surge alguna dudilla. Hay aquí unos cuantos que no han hablado. Jaime, Juan Sí, Antonio, hola. Manu. Yo Hola, quería, hola Jaime. Carlos. Hola, buenas. Quería comentar No yo sé una si cosa. tenéis en este sentido alguna duda, alguna consulta. Sí, ¿se me escucha a mí? Sí. Nada, es solo una duda respecto, ya que hemos hablado de Castellón, y bueno, hay varias personas que ya conocéis bien la zona. ¿Cómo veis el tema del crecimiento a nivel económico e industrial de allí? Que sé hay mucha industria en el tema de cerámica. No sé si eso continuará o hay otros repuntes en otros sectores, no sé. Vosotros que lo habéis investigado más y bueno, y también pues Julia conoce seguramente la zona muy bien, no sé, ¿qué opinión tenéis? Yo le La bola pasaría, de por cristal ejemplo. no la tenemos. ¿Eh? Que digo que la bola de cristal, ¿me escucháis? Sí, 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 sí. sí, Vamos, Julia. Carlos, tú sabes mucho más. La bola de cristal no la tenemos, pero sí que es verdad que el sector cerámico aquí, en fin, siempre ha sido el punto principal de ingresos, además del turismo y muchas cosas más. Yo no creo que esto nunca se vaya a, bueno, pues echar a perder, pero desde luego es un momento complicado también para este sector aquí. Carlos, tú que lo has investigado más. Yo le pasaría, por ejemplo, el turno a, a, a Manu, por ejemplo, que está aquí, no ha hablado. Manu es de Castellón, ¿vale? Va a arrancar en la inversión y vive en Castellón, ¿no? Entonces, eh, tú que eres de la tierra y que la conoces mejor que yo, ¿tú cómo ves Castellón de la Plana en cuanto a servicios e industria? Hombre, pues a ver, yo en verdad no soy de Castellón. Llevo aquí viviendo ya, va a hacer 9 años, pero yo soy de Santiago de Compostela, o sea, de la otra Ah, punta. vale, bueno, yo Pero ya te he bueno, hecho de Castellón. sí, pero bueno, sí que al final, pues eso, con el tiempo que llevamos aquí, pues ya más o menos, sí que eso, a nivel inmobiliario sí que no conozco mucho y por eso necesito muchas veces también el consejo y apoyo un poco de los profesionales del tema. Pero bueno, a nivel de lo que decís, pues a nivel socioeconómico y de industrial y demás, sí que es verdad que está muy basado en la cerámica, que yo no me dedico a ello, porque yo soy veterinario, no tengo nada que ver, pero sí que es verdad que aquí la mayor parte de los ingresos de toda la población viene de ahí. Y ahora, precisamente ahora es una época bastante mala para eso, pero yo creo que es como todo, ¿no? Es un ciclo y aquí con toda la potencia de azulejeras y cerámicas que hay, es muy difícil que se vaya a mantener mal mucho tiempo. O sea, yo creo que es un ciclo como otro cualquiera y que hay mucha posibilidad todavía ahí de crecimiento y de mantenimiento de esa industria. Muy bien, gracias, Manu. Mira, una de las cosas, Jaime, bueno, a mí me gusta cuando eso, meterme en un bar, una tasca y ponerme de charleta, tal. ¿No? Como soy muy tímido, pues no, me gusta, ¿no? Y entonces eh, me sorprendía, ¿no? Cuando hablaba en algunos bares y tal y me ponía a hablar, me decían, la verdad que es que aquí el que no trabaja es porque no quiere. O sea, porque trabajo tienes todo el que quieras, ¿no? Y esa frase la he oído en varios puntos de Castellón y demás, ¿no? Entonces, al final eso hacía que creciera la confianza, ¿no? Hacía que creciera la confianza en la zona. Y por eso me decanté más y animé a unos cuantos que se vinieran conmigo para allá, ¿sabes?
Así que nada, no sé si te surge alguna duda, No, Jaime. nada, no, ya era la duda que tenía, pero bueno, en general, a ver, a nivel de inversiones a distancia, yo estoy bastante convencido, ya sabes, Carlos, y Muy bien. para adelante. Pues nada, fenomenal, muchas gracias. Había también otra persona que quería hablar, no sé quién era que tenía alguna duda, no sé si Juan Antonio, Manu en concreto, bueno, María José. No, yo lo tengo más o menos claro en ese aspecto. No tengo así ninguna duda en particular. Vale, fenomenal. Bueno, no sé, bueno, por aquí está María José, no sé si tiene alguna consulta, ya la había consultado por otro lado antes. William, está Yolanda, y luego hay varios usuarios invitados que no desconozco a priori. Entonces, si hay alguno que tiene alguna duda o demás, pues no sé, pues aquí estamos. Yo quería preguntaros sobre el tema de alquiler con Airbnb. ¿Cómo lo veis? Porque bueno, esto ya sería alquiler vacacional y tributa distinto y tal. Entonces un poco saber si es más rentable, menos rentable. Porque bueno, desde luego que te metes en más líos, eso sí. Mucha más Sí. cuestión. A ver, yo no he manejado ese tipo de inversión, ¿no? Yo no la he manejado. Sí que conozco gente que lo maneja, pero evidentemente Bueno, la gran diferencia es que a la hora de pagar el IRPF en un alquiler de larga estancia te desgravas el 60% y en el alquiler vacacional pues no. Aparte que tienes que pagar todos los cambios de huéspedes, que te los puede llevar una agencia por el 15 y 20% o por 150 euros cada cambio. Por lo tanto, si luego lo pones sobre la mesa, igual no te sale tan rentable. Sí, yo por Y ejemplo te da menos tranquilidad. yo por ejemplo lo que es fuera de tu zona de confort, digamos, puede generar más dudillas, ¿no? Por ejemplo, Julia sí que parte de sus inversiones, ¿no? Además de trabajarlo en ello, parte de sus inversiones sí que las mueve, ¿no? De vez en cuando alguna cosa. Pero yo no sé hasta qué punto, Julia, tú, por ejemplo, imagínate, en Soria, una Sí. zona súper bonita, que te fueras allí a invertir. Tú, por ejemplo, invertirías y te irías a este tipo de modelo. Nunca, no. A mí me sale rentable y yo lo estoy haciendo con mis pisos desde hace prácticamente 8 años. Al principio lo hacía todo el año y bueno, empecé con 5 pisos y todo lo gestionaba yo y luego tenía una persona de mucha confianza que me limpiaba todo. Ahora estoy con 2 pisos y además hace ya bastantes años, como 4 años, que cambié un poquito el modelo porque no salía tan rentable en Airbnb Booking durante todo el año. Entonces empecé con el modelo de estudiantes a partir del mes de septiembre, octubre. De hecho, este año empiezo ahora en octubre. Desde octubre hasta finales de junio y luego julio y agosto sí, y sale muy, muy, muy rentable. Pero porque yo lo estoy manejando todo desde aquí. Cuando ya empiezas a pagar agencias y empiezas a delegar, pues al final la rentabilidad ya sigue siendo bastante alta, sobre todo en temporada alta, valga la redundancia, por lo menos en Castellón, aquí es época de, bueno, pues playa, muchísimos festivales. Entonces hay un momento que sí, que bueno, pues puedes llegar a cobrar incluso 120, 150 a la noche y tener durante 30 días ocupado. Pero sí que es verdad que bueno, es un sacrificio muy grande y si tienes que delegar, al final no sé la rentabilidad si te compensa tanto. Y yo lo hago porque lo tengo aquí, lo controlo. Si fuera en otro sitio sería de larga duración, sin duda. A ver, también ahí existe un poco y yo al final algunos, yo sí que les he recomendado, ¿no? El tema del alquiler por habitaciones. Pero, o sea, el alquiler por habitaciones fuera de tu zona de confort. ¿De Sí, sí, acuerdo? pero alquiler de estudiantes o alquiler a... Sí, eso sí, pero el Booking y Airbnb o te lo lleva alguien bien y tiene que ser una agencia, pero quiero decir que ahí ya... Yo no llevo ese tipo de Claro, alquiler, pero eso es. El alquiler por habitaciones sí.
Sí, claro, claro, estamos alquilando, bueno, pues estamos en el punto neurálgico de ese tema, porque estamos alquilando muchísimo a estudiantes. Pero claro, son 9, 10 meses y luego los otros meses, pues bueno, es otro tipo de alquiler, pero no Booking y Airbnb. Incluso por inmobiliaria se alquila a turistas, pero ya son alquileres turísticos de 2 semanas, 3 semanas, un mes si son apartamentos en la playa, por ejemplo. Es otro tipo de turismo. Eso sí que lo gestionan perfectamente las agencias. Pero Booking y Airbnb es algo a mi parecer personal, ya no como profesional, que o lo gestionas tú o está, en fin, es un poco más complicado. Totalmente de acuerdo. Sí, yo he tenido vacacional. Esto pero volvemos a la confianza. Tienes a alguien de confianza que confías plenamente. Bueno, pues no te costará nada darle el 20% de tus ingresos si no te enteras de absolutamente nada. Sí, evidentemente. Y si alquilas, por ejemplo, a partir de un mes, ¿se considera un alquiler normal? O sea, ¿a partir de qué número de días se considera vacacional o alquiler habitual? Bueno, legalmente no sabría decírtelo. Lo que sí te sé decir es a partir de de qué días o qué periodo los vecinos no te supondrán un problema de denuncias, quejas, etc., que es el mayor. Y bueno, pues si salen y entran a diario gente con maletas, gente distinta, en fin, pues eso puede provocar obviamente un problema, sobre todo si no tienes una licencia de alquiler turístico. Pero cuando se trata de alquileres de, pues eso, semanales, 2 semanas, 3 semanas, ahí nunca jamás hemos tenido un problema. Y aquí se hace, sobre todo en los apartamentos de la playa, es algo muy habitual. Muy habitual. No sé si hay alguna otra persona que tiene alguna consulta o hay alguien que quiere, bueno, pues hacer alguna puntualización, algunas cosillas. Y eso. Así que nada. Bueno, no sé, alguno de los presentes, no sé, no, alguna consultilla, alguna cosa. Pues nada, bueno. Espero que os haya aportado y bueno, lo primero es dar las gracias daros las gracias a todos por haber estado aquí. Espero que os haya ayudado y que bueno, os anime a que realicéis inversiones fuera de vuestra área de confort y que digamos las dudas o demás que puedan surgir y ciertos miedos hayan podido hablar un poquillo para bueno, pues afinar lo máximo posible y sacar el mayor beneficio. ¿Vale? Así que nada, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y nada, muchísima suerte en las inversiones y nos vemos pronto. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, que vaya bien. Gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego.